Bienvenidos jóvenes de las diferentes licenciaturas en pues, las carreras que están aquí en Haller Online, que es Ciencia de la Educación, licenciatura en Derecho, en Administración de Empresas, Comercio Internacional y Aduanas y Turismo. Nos encontramos una vez más aquí en esta aula virtual. Ahorita estaba pues prácticamente esperando a que alguno de mis estudiantes se conectara. Digo, no es así la realidad, pero bueno, no pasa nada. Digo, al final de cuentas, pues ahora sí que tendremos que, pues, tomar así la clase, ¿no? Ahora sí que no es nada, no pasa nada. Al final de cuentas estamos, en ese sentido. Así que bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos una presentación para pasar eh, en este caso, para atender la clase el día de hoy. No traje mi Alexa porque pues, ya estaba ya definido esto. Cuando uso la Alexa es para enseñarles a todos o mostrarles videos. El día de hoy no tengo algún video que mostrar, así que no hay ningún problema por ese sentido. A ver si me escucho, me veo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a poner la pantalla, vamos a mostrar prácticamente pues de qué trata esta situación. Ahí están las diferentes materias que llevamos todos ustedes y su servidor. Es administración de la producción, procesos administrativos, teoría de la comunicación, ética profesional y pues mi nombre es el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos y hoy nos encontramos prácticamente en esta aula virtual, pues nos encontramos a 18 de julio del 2023. Así que, pues, más que nada para que todos pues estén conscientes. Y bueno, pues ahí está la situación. Entonces, nada más que, ahora sí que voy a compartir aquí esta situación. Ahí está. Bueno, tenemos una dinámica que queremos realizar. No la hemos definido como tal, pero se las voy a decir nada más así. Ya ustedes la van a aplicar. ¿Qué es lo que van a realizar? Van a realizar, en este caso, van a, van a checar cada uno de ustedes qué tanto, cómo controlan sus gastos a la semana, a la quincena, al mes, como ustedes me digan, sea lo que sea, trabajen o no trabajen, porque a lo mejor hay algunos que van a decir, bueno, y si no trabajo, profe, ¿qué hago? No se preocupe. O sea, al final de cuentas, pues para eso estamos aquí, para apoyar, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema por ese sentido, ¿vale? O sea, lo que queremos es que ustedes, pues prácticamente, pues entiendan que esta es una dinámica que se debe de trabajar y lo único que les pido es que de favor, pues ahora sí que entren a lo pueden hacer, puede ser aquí en una presentación, puede ser a mano, en su cuaderno, pero sí necesito que hagan un control de sus gastos. ¿Qué es lo que gastan? ¿Para qué necesitan el dinero? Más o menos cuánto ganan, un aproximado, no quiero un exacto. Quiero nada más un aproximado de cuánto ganan si es que trabajan, les pagan por mes, por catorcena, por 20 días, por semana, no sé cómo les llega el dinero. Y ese dinero en que lo reparten, vamos a analizar cuáles son las pérdidas, cuáles son los efectos. ¿Por qué les pregunto esto? Porque ahorita vamos a ver lo que es la etapa del control en procesos administrativos y también pues sirve para saber pues en los demás temas o en las demás materias que vayamos a ver cómo podemos llevar este control. ¿Vale? Entonces, esa es la dinámica que deben de realizar.
no la puse aquí porque pues ahora sí que en el momento que hice la presentación no estaba definida, no estaba aterrizada, pero ya ahorita antes de entrar, pues más o menos revisé un plano que tenía ahí, una tarea, y bueno, se me hizo interesante para todos ustedes, ¿sale? Solamente es eso, van a poner aproximadamente lo que ganan en su sueldo, cuáles son sus gastos de todo, ¿eh? O sea, deben de poner los pasajes, las comidas, si es que gastan en comidas, de vez en cuando pues, un gustito, no sé. Todo eso debe de ir bien reflejado, o si pagan a los servicios del hogar, que es la luz, el teléfono, el agua, el gas, también ahí viene incluido, ¿ok? Bueno. La planeación, en la administración de producción tenemos la planeación de requerimientos de materiales, que en inglés es Material Requirements Planning. Se abrevia como MRP, ¿no? Normalmente se escribe al revés, por eso tiene esa abreviatura. Entonces, cuando yo les diga MRP, sí, cuando yo les diga MRP, me refiero a la planeación de requerimientos de materiales. ¿Por qué en la administración necesitamos un requerimiento de materiales? Bueno, porque pues, toda producción necesita un material con el cual vamos a trabajar. Y sobre todo aquí dice, es un proceso sistemático de planeación de componentes de fabricación, el cual traduce un plan maestro de producción en necesidades reales de materiales en fechas y cantidades. El MRP funciona como un sistema de información con el fin de gestionar los inventarios de demanda dependiente y programar de manera eficiente los pedidos de restablecimiento. ¿Cuáles son esos tipos de demanda que se generan dentro de esta gestión? Bueno, dentro del programa de requerimientos de materiales se gestionan los inventarios de demanda dependiente, razón por la cual definimos los tipos de demanda con un criterio de dependencia. La primera es demanda independiente. ¿Qué significa la demanda independiente? Bueno, que solamente influyen las condiciones del mercado, lo que escala o lo que se estima con exactitud, del cual debe de ser pronosticado. O sea, todo lo que los materiales que más o menos tú tengas en mente, que digas, pues este tiene que ser de esta forma, aquel tiene que haber de otra manera, etcétera, etcétera. La demanda dependiente, pues es una cantidad derivada que ahí sí, pues con lo que tengas, prácticamente es como de que no se mueva mucho. Vamos a poner un ejemplo como la demanda de las llantas. En ocasiones es una demanda dependiente de la demanda independiente de, por ejemplo, de bicicletas o de autos. Ahí específicamente no dice, pero supongamos que es eso, o sea, cierto material, cierto trabajo dentro en este caso de las llantas es lo que se propone, ¿no? La demanda mixta es el caso de los elementos que pueden estar sujetos a demandas dependientes o independientes. Por ejemplo, siguiendo el caso de las llantas de la bicicleta, sean comercializadas de forma individual o en dado caso sujetas a un mercado dependiente del número de bicicletas que se vendan. O sea, todo es, en este sentido, la venta de demandantes, pues depende, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así en este sentido, como lo que está diciendo el ejemplo, pero vamos a poner otro ejemplo para que quede más claro. Es como, por ejemplo, últimamente no sé si en su comunidad o en su colonia donde vivan ha pasado la demanda del refresco Jarritos. Jarritos es una empresa mexicana que pues se ha destacado porque tiene una variedad de sabores en cuestión de refrescos. Y últimamente, por acá donde yo, no sé si es nada más aquí o en todos lados, ha habido una escasez de productos de jarritos que inclusive los propietarios de las tienditas o de los lugares que aquí hay para comprar, pues dicen que no se dan abasto, que no hay el producto. Tú quieres ir, a lo mejor un día dices, se me antoja un jarrito de piña y solamente hay Red Cola, ¿no? O sea, a lo mejor no eres pues que te guste el refresco de cola, pero ¿por qué? Porque dicen que los camiones, o en este caso
Los repartidores no traen el refresco, o sea, no alcanza por la alta demanda, como aquí lo dice. Esa podría ser, por ejemplo, una demanda mixta, porque dependiendo del mercado, está de sujeta, ¿no? Y todavía, pues en vez de que a lo mejor digas el número de bicicletas, el número de refrescos que se pidan, ¿no? Que se tengan, eso es lo que depende en sí cada uno de estos elementos. Ahora, siguiendo con esta practicidad de la demanda, tenemos que los datos de una, en este caso del requerimiento de materiales, debe de haber un plan maestro donde nos indique las demandas independientes, que es la parte central que vemos en nuestra imagen, de su lado derecho, frente a la pantalla. Eso es, digamos que ese es el plan, pero los maestros de artículos es el listado de todos los artículos de demanda independiente, que sería el botoncito verde que está del lado izquierdo en su pantalla, porque, bueno, en esos artículos se maneja como tal una parte donde pues tenemos que ver cuál es el número disponible de artículos. No podemos prácticamente entender o creer que que esa variable nos va a beneficiar si no sabemos cuánto es. La lista de materiales también es el listado de todo lo que precisan en la obtención de artículos de demanda independiente, que aquí sería es el botoncito, también, más bien el anterior era el de abajo y este es el de al lado. El de arriba es digamos, los MPS, que es la producción de las demandas, y por último, la explosión de materiales, boom, que significa registro donde figuran todos los componentes de un artículo, su relación con el padre e hijo, las cantidades de uso estandarizadas establecidos en un diseño e ingeniería. Ya más específicamente, se tiene que contar con esta parte. Ahora, la explosión de materiales boom, que significa Bill of Materials, ¿no? Pues es una relación entre el artículo final y cada uno de los componentes para entender mejor cómo funciona la explosión de materiales. Se acude al árbol de estructura del producto siguiente. Por ejemplo, tenemos un producto A. Acá lo vamos a poner para que todos lo entiendan. Voy a poner un puntero para que aquí. Este es aquí donde está mi puntero. Este es digamos, el principal, ¿no? Este es el artículo o el producto principal del cual se va a derivar un artículo B y un artículo C. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son los componentes que está pretendiendo o que está atendiendo nuestro artículo. El artículo C va a tener un artículo D y un artículo E. Pero si se dan cuenta, aquí dice que el B solamente hay uno. ¿Qué significa con uno? Ese es su componente. El artículo C tiene otro componente, pero el artículo E tiene uno también y el artículo D tiene dos componentes que se forman en este sentido. Basándonos en el ejercicio anterior, el ejemplo, para que quede más claro, aquí está la explicación que dice, según la ilustración del artículo principal, o sea, el artículo A, aquí me voy a regresar, este es el artículo A, la unidad B y 1, unidad de C, este último a la vez compone de dos unidades, que es unidad D1 y unidad E. Por ende, la explosión de materiales debe de ser suministrado la información referente a cuántas unidades de cada parte se requieren para producir 200 unidades de A. En este caso, pues obviamente serían pues, prácticamente una, ¿no? O sea, vamos a que pues serían 200 unidades de cada uno y aquí como son dos serían 400. ¿Están de acuerdo? O sea, si yo tengo 200 aquí, 200, pero como aquí me marca 2, pues serían 400. La programación de requerimientos brutos
¿no? Si no quedó claro, de todos ahí, mandé la liga donde pueden consultar la página de donde bajé la información. Viene más detallado, nada más que yo no quise poner tanto porque después se vuelve muy, se vuelve así como que muy, ¿cómo decirles? En ese sentido, se vuelve, ¿no? Algo así como que muy extenso el tema. O sea, al final de cuentas, se vuelve algo difícil. Me salí un momentito porque como que pues, no me veo, ahí está. No veo mi video porque pues, obviamente también necesito estar presente aquí. Ok, la programación de requerimientos brutos es una parte donde nuestro proceso no se ve afectado. ¿Cómo que no se ve afectado? Bueno, que todas las situaciones que se ajustan a los programas, a lo que estamos basados. Por ejemplo, aquí dice, en el caso de la información referente a las actividades de crítica promedio y a las negociaciones, perdón, las negociaciones en materia para la producción. O sea, el proveedor debe de ver qué es lo que nos está conviniendo como empresa, como administradores. Eso es lo que debemos de entender, o hasta cierto punto, pues debemos de capitalizar el orden que va a llevar una, pues de nuestras materias primas. Si tenemos las 200 o 400, pues de qué va a aplicar en ese sentido. Los procesos administrativos, nos tomamos la etapa de control precisamente en este sentido. La etapa de control es casi prácticamente el cierre del proceso, todavía faltan unos puntos que atender. No se vayan a confiar que ya terminamos con este tema porque por ahí todavía tengo otros dos temas que vamos a ver la siguiente semana para que corroboremos. Y posiblemente en la última clase vamos a ver un resumen de de todas las materias y todos los temas que vimos aquí, pero así ya más específico. La etapa del control verifica que se fijó a la etapa de la planeación, o sea que lo que planeamos pues sea lo que está hoy en día, y de esta manera se puede monitorear la actividad que se realiza en la organización. Todas las etapas del proceso administrativo tienen un control, obviamente también, pero se debe de llevar a cabo una cierta secuencia o continuidad. La definición es el control, es la medición de los resultados actuales y la relación de los esperados, ya sea total o parcialmente. Y ahí tenemos una imagen que nos dice cuál es los pasos a seguir del proceso de control, establecer normas para los métodos de rendimiento, medir los resultados, qué tanto nos va a generar ingresos, tomar medidas correctivas, si hay algún error hay que volverlo a hacer, hay que volverlo a trabajar y sobre todo la retroalimentación. Otra vez ver dónde está el punto, dónde está el proceso, porque por algo nos dice, pues es un proceso administrativo y tiene que quedar tal y tal cual. Bueno, pues en ese aspecto sí necesitamos, obviamente, manejar una situación más, pues, precisa, ¿no? O sea, más allá, perdón, más allá de que tú tengas, esta cuestión, pues debe de manejarse acorde al proceso. Por ejemplo, en los tipos de control, tenemos el control automático, que es el feedback, o llamado también control preventivo, que es aquel que se realiza a través de los procesos. ¿En qué sentido es el control preventivo? Bueno, pues que tenemos que volver a checar todos nuestros procesos que ya definimos dentro del artículo. Si hay algo que no está correcto, se tiene que echar para atrás y volverlo a ejecutar. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, bueno, el ejemplo de al lado es de un señor que tiene una tablita donde tiene así como varios cuadritos y los va palomeando dependiendo de cuál sea el bueno. Y prácticamente eso sí lo hacen en todas las empresas que llegan con una listita y es como una supervisión, ¿no? Yo le llamo eso como un tipo checklist, porque el checklist significa que tú estás trabajando acorde a lo que te pide de la norma o o vaya, en este caso, al procedimiento. Tu procedimiento es ese.
debes de corroborar que toda la mercancía o el artículo que va a salir de la empresa, porque ya va a tener una salida para la venta, pues es ahí donde debe de cumplir con todos los requerimientos que tú le hayas puesto, ¿no? Que al final de cuentas muchas veces la gente dice, pues es que no me parece, no me agrada ese tipo de... Ay, perdón, ¿eh? No sé qué hora que me tienen. No me agrada este tipo de que pues, sea así osado, porque pues no veo claro. Por ejemplo, también en el banco hay muchos procesos que debes de hacer antes de obtener un beneficio o una tarjeta o algo. O sea, debes de prácticamente, así como lo dice ahí en la imagen, pues estarle ahí checando, palomeando que esto ya, esto no, esto sí. Y una vez que eso sea, pues va a ir en mejora, ¿no? Las principales áreas de control son las ventas, tipo de control que es posible llevar a apoyo de gráficas, lo que se permite observar y analizar el comportamiento de el volumen de ventas, cuáles son el total, las ventas por cliente, ventas por el territorio y las utilidades producidas por ventas. Todo esto es englobado en la principal área que pues, pues hasta ahorita no ha afectado en lo absoluto, en ese sentido, a nadie. La producción que se destaca es el control de inventarios, las operaciones productivas, el control de calidad, que ese es el que a mí más me gusta, porque es donde, si es de comida o de bebida, tú tienes prácticamente, tu paladar, debe de tener un paladar fino para hacer el control de calidad y de desperdicios, que ese pues también casi nadie quiere aplicar, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver cada uno de estos, la próxima semana vamos a ver el control de inventarios, el control de operaciones productivas y después vamos a ver control de calidad y de desperdicios, para que vayamos entendiendo que estos temas, pues ahorita nada más los puse así como tal, digamos, fijos, pero tienen mucho de dónde, o sea, tienen mucha pasta, mucha, ¿cómo decir? Mucha, pues, materia, ¿no? En ese sentido. La teoría de la comunicación nos trae, en este caso, la tipología de la comunicación. ¿Qué es la tipología? Bueno, en una definición más o menos ahí ad hoc sería el proceso de acuerdo a los componentes para diferenciar las diferentes categorías a derivarse de cada uno de ellos. Podríamos diferenciar los tipos de comunicación como los canales de comunicación descendente, ascendente o lateral. El grado oficial de la comunicación es la comunicación formal o informal y la naturaleza de los mensajes es una comunicación no verbal o verbal, como se ha dicho. Así, en ese caso, los diferentes tipos de desarrollo de comunicación ascendente y descendente, pues esperemos que te lleve a una buena situación. Dentro de la organización, la comunicación descendente significa que el flujo de información es de una autoridad mayor o aún menor, por su tanto, sirve para emitir directrices de un superior a sus subordinados, como por ejemplo calificar metas operacionales, eso sí es indudablemente que debes de estar así, orientar a los trabajadores sobre la misión y la filosofía de la organización, porque hay muchos que se les olvida y dicen, pues yo qué era, aquí de qué trabajaba, pues no. Suministrar los subordinados los datos relacionados con su desempeño. Enlazar los niveles de jerarquía proporcionado más para lograr una actividad confundida, eh, pues siempre debe de trabajarse en ese sentido. La comunicación ascendente es la que sucede de los empleados a la gerencia. Es el sistema de comunicación de la jerarquía empresarial que se transmitirá a sus superiores jerárquicos. La comunicación lateral es bien llamada la comunicación horizontal del desarrollo, mientras que los miembros de la organización tienen el mismo nivel de jerarquía. Este tipo de comunicación ahora tiempo facilita la coordinación o la comunicación
entre ustedes mismos. La ética profesional nos presenta el código de ética profesional que tiene que ver con pues, un código que se crea dentro de la empresa o del trabajo que tú tengas o que tú desarrolles. El código ético es un documento en el cual se establece el conjunto de principios que engloban su misión y sus valores. Esto nos ayuda dentro de la organización a actuar con rectitud y a saber cómo deben abordar los problemas que se pudieran presentar. En ese sentido, pues siempre vamos a encontrar que las empresas cuentan con su propio código de ética, que obviamente pues está trabajado en este parámetro, donde pues las empresas llevan a sus empleados, tienen una integridad de sus empleados al facilitar que se comporten de manera solicitante y aceptable, respetuosa. En ese sentido, ya ya con contar con el código ético, cumplir sus lineamientos que genera mayor confianza tanto a nivel interno como a sus clientes e inversores. Puesto así, pues aquí tenemos, por ejemplo, una parte de los códigos de ética, que sería la difamación, por ejemplo, el hostigamiento laboral, ¿no? Cosas, o sea, estamos poniendo el ejemplo de lo que no se debe de trabajar o lo que no se debe de hacer, ¿no? A nivel ético. Los anuncios engañosos, ¿no? Que no debes de facilitar. Y sobre todo la clasificación o la corrupción, que son de los códigos que no se deben de transmitir o de trabajar. Ahora, tenemos algunos ejemplos de algunas profesiones, cómo llevan a trabajar su código de ética. Por ejemplo, tenemos el código de los abogados que deben de obrar con rectitud, ¿no? Sus valores constantemente deben detonan decisiones de la índole moral. Por ello, la Barra Mexicana de Abogados posee un código de ética que todas las profesiones en derecho deben de seguir y establecer principios y valores como diligencia, la diligencia, que sería mostrar la disposición para hacer labores con prontitud y habilidad, la probabilidad lograr comportamientos solamente correctos con una buena intención, la buena fe, que serían comportamientos sociales correctos de buena intención, y también la libertad de independencia, que trabaja sin dejarse influir por terceras personas. También en este sentido, tenemos que viene lo que es la justicia, lo que viene la justicia donde debes de dar cada parte de lo que corresponde y cuida los intereses, la lealtad, cuidar los intereses de los confinados, o sea, el abogado debe de ser totalmente estable en ese sentido. La honradez, pues es cumplir con su deber, la dignidad y sobre todo el respeto debe de haber en los abogados ante las de diferentes consideraciones de los demás y las instituciones. Los contadores públicos, por ejemplo, ¿no? Tienen también un código de ética que deben de generar a través de su trabajo, de su experiencia. Este, por ejemplo, puede ser el que posee, ¿no? Los valores de entre la integridad, que significa el ser leal, veraz y honrado, la objetividad, este, en los conflictos de intereses, también tenemos los prejuicios, la diligencia y competencia de lo profesional, en este caso, el comportamiento, pues, de confidencialidad, ¿no? Porque, por ejemplo, el contador, todos aquellos que han tenido contadores públicos sabrán que, pues, o si no lo saben ustedes,
pues él maneja tus finanzas, él sabe cuánto ganas. Aquí sería bueno, tal vez, pero obviamente pues cuesta, ¿no? O sea, tener un contador personal, pues es así como de, para que tú le dijeras, a ver, lleve mis finanzas, dígame qué me conviene, cómo puedo ahorrar, cómo no puedo gastar tanto, ¿no? Porque porque al final de cuentas, yo creo que en ese sentido, pues sí, pues debe de verse, ¿no? Digamos, atribuido. Y obviamente, pues los honorarios, ¿no? Eso es lo que va a reflejar el abogado. Tenemos los enfermeros, es otra profesión, digo, nada más agarramos algunas, no agarramos todas, donde además de sus conocimientos de enfermeros, aquí le vamos a poner, que reciben durante su entrenamiento entre bases éticas sólidas. Fíjense que los enfermeros tienen una buena reputación como código de ética, que establece los siguientes principios para la Comisión Interinstitucional de la Enfermería de México. Este código de ética es de ley, que si lo aplican es la justicia, que deben de ser totalmente en base a lo que es a los deberes, la autonomía, respetar a las personas como individuos, eso sí, todos los enfermeros deben de respetar a los individuos, valor fundamental de la vida humana, colocar el derecho de la vida en primer lugar, no hay de otra, la privacidad, proteger su confidencialidad de los pacientes, no andar divulgando pues de qué padece el paciente, la fidelidad también con el paciente, o sea, todo eso, la veracidad de hablar hablar con la pura verdad, no engañar, no decir mentiras. La confiabilidad es el hecho de que pues genera confianza en sus conocimientos y la solidaridad, por ejemplo, es colaborar con los temas de solución de sus problemas. Este, en ese sentido, pues se debe de trabajar, de atender, ¿no? Las tolerancias, en ese sentido, se deben de trabajar y deben de, sobre todo, pues generar esa parte que obviamente, pues implica el trabajar, el estar, ¿no? Dentro de esta situación verbal y sobre todo porque pues debe de tener y sobre todo pues es en ese sentido, ¿no? Los elementos del código de las empresas deben de ser crear y guiar en una conducta moral de sus empleados y orientarlos al momento de enfrentar situaciones complejas o en la toma de decisiones de cada empresa que redactará sus lineamientos de acuerdo al sector. O sea, depende del sector que, este, que tenga sus necesidades en ese sentido, ¿no? Y bueno, y obviamente, pues aquí tiene que ver pues, toda esa parte. Ahora, estos son algunos puntos, ya vamos, ya para concluir prácticamente, puntos que guían, que se pueden incluir en la ética. Si tú quieres crear una ética dentro de tu empresa, negocio o lo que sea, pues obviamente, pues sí debemos de generar una cierta guía donde podemos ejemplificar o trabajar de acuerdo a lo logrado, a lo obtenido, porque en ese sentido, pues es tú decidirás si lo quieres generar o no lo quieres generar. Por ejemplo, el respeto a la diversidad, que significa colaborar con la igualdad del grupo con el que trabajas, sobre todo sin importar cuál sea su raza, orientación sexual y creencias. Nunca debes de meterte en eso de que a lo mejor quiera pensar o quiera crear que como él es, digamos, de una preferencia sexual y el otro es de otra, nunca vamos
nunca vamos a coincidir, pero tenemos que respetar esa parte. Garantizar el lugar de trabajo seguro. Todos los trabajadores deben de ser respetuosos, con cortesía a sus compañeros. Si tú ves que alguien en tu empresa o negocio, este, eh, si tú, digamos, en este caso, pues ves que esta situación no se te genera, o a veces, porque a veces también en los negocios propios, vamos a ponerlo así, supongamos que yo tengo un negocio propio de venta de celulares y tengo varios trabajadores a mi cargo. ¿Cómo cómo digamos, hacer que se genere en ese sentido, de manera respetuosa y cortés? Bueno, tú debes de generar ese ambiente de todo tiene que ver desde uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero en ese sentido, sí, sobre todo, manejar esa parte, ¿no? O sea, de que, pues, tú, pues tú vas a tener esa situación donde obviamente, pues, hay cosas que a lo mejor dentro de esta garantía, pues debe de trabajar en ese sentido, como decir, pues esto es, como yo los trate, así serán tratados y todo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, las políticas de confidencialidad también es importante. Tú como la cabeza de tu empresa, debes de proteger los datos de tu trabajador, ¿no? En este caso no puedes tampoco difamar o no puedes exponer, exhibir, ¿no? Ninguna de sus, pues vaya, de todo mundo, no nada más de tu trabajador, sino de todos. Ahora, comunicar con responsabilidad, ser cuidadoso, transmitir de dentro y fuera de la empresa. Todo de manera escrita debes de hacerlo porque si hay algo que se te sale de las manos, va ahí. Y como mediante un email, también sería padre que tú les mandaras por correo las instrucciones o los comunicados. Por ejemplo, en una escuela mandan la circular por medio del correo o lo que se requiera de parte de los directivos, pero también puedes utilizar el WhatsApp, Facebook, Insta, lo que sea, ¿no? Políticas, por ejemplo, políticas de atención, establecer lineamientos de cómo los empleados deben de conducirse al interactuar con los clientes. Eso es importantísimo, porque si tú no les dices cuáles son las situaciones, de cómo tratar al cliente, y y sobre todo, y perdone, es que estoy. Entonces, por ejemplo, la protección de los activos de la empresa es responsabilidad, este, pues de los empleados y cuidar los activos físicos, electrónicos, intelectuales, digitales, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentar con esa parte. Recuerda que, pues, sobre todo, tienes que mandarme el que me llevo. Acuérdate que el que me llevo es lo que opinas de esta clase, lo que, con qué te llevas de lo que hemos visto hoy. Digo, cada quien sabrá su humilde opinión y me lo mandas a mi correo de la plataforma. Y la frase del día es, el estudiante que sigue aprendiendo por su cuenta, eso es lo que separa a los triunfadores de los que solo hacen la tarea por hacer. Ahí no lo dice, pero Nelly deGrasse Tyson es el que dice esa frase. Así que yo creo que en ese sentido, para que, para que pues ustedes, ¿no? Lo tengan en cuenta y lo manejen de esta manera. O sea, cada quien, pues ahora sí que vea qué es lo que le conviene
cómo administrar. Pero sobre todo, chavos, nada más les quiero decir, no dejen al final la tarea, porque hay muchos que me manejan la tarea ya al fin de cuatri. Todavía estamos a tiempos para que para que obviamente pues generen esa parte, ¿sale? Y obviamente pues así ustedes entregan a tiempo, entregan con tiempo y yo también califico con tiempo y y no estamos ahora sí que presionados al final, ¿vale? Pues por mi parte sería todo. Mi nombre es el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos. Cuídense mucho, que pasen una excelente noche y nos vemos la próxima. Hasta pronto.